a las personas que desean, ¿no? Que desean. De eso se trata el fondo prestable. La curva LM y su relación con la teoría de la preferencia de la liquidez y el modelo ISLM. El modelo IS con pendiente negativa y el LM con pendiente positiva. Determina la renta y el tipo de interés a corto plazo cuando el precio es fijo. Cuando el precio es fijo. ¿Sí? Acá vamos a ver, a largo plazo, los precios son flexibles, la producción determinada por los factores de producción y tecnología, el paro, o sea, el desempleo es igual a su tasa natural. Y en el corto plazo, los precios se mantienen fijos, la producción se determina por demanda agregada, el desempleo está negativamente relacionado con la producción. ¿Eh? Entonces, esto, en este contexto, este capítulo, el modelo ISLM, la base de la curva de demanda agregada. Después de entender y deducir el modelo ISLM, viene la curva de demanda agregada. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque vamos a asumir el nivel de precio fijo, porque la curva de oferta agregada a corto plazo es horizontal. Entonces, en este capítulo prácticamente es pura economía keynesiana. Capítulo 11 y 12 se centran en el caso de la economía cerrada. En el capítulo 13 se presenta el caso de una economía abierta. El modelo simple de economía cerrada, en el cual la renta está determinada por el gasto. Entonces, eso es lo que escribió Keynes. En la economía cerrada, la renta está determinada por el gasto. Para eso existe inversión planeada, que es la inversión que se impone, ¿no? Es la inversión que se planea producir. Entonces yo el 31 de diciembre quiero producir 100 pelotas, invierto o mando a producir 100 pelotas. Esa es la planeada. La no planeada es la que, por ejemplo, el COVID nunca nos avisó que teníamos que requerir más camas en los hospitales. Esa sería inversión no planeada. PE es el gasto planeado, que es igual al consumo más la inversión más gasto público. Y el Y, el PBI real, es el gasto efectivo. Es el gasto efectivo. Efectivo. La diferencia actual en el gasto actual y el planeado es la inversión imprevista en existencias. Eso es la diferencia. ¿Ok? Es la inversión imprevista en existencias. Función consumo. ¿Cuáles son los elementos de la APA keynesiana? Aquí tenemos nosotros, ¿no? La función consumo. La función consumo que está descrita, ingreso menos impuesto, y eso es ingreso disponible. Entonces el consumo está en función del ingreso disponible. Si mi ingreso aumenta, consumo más. Lo que te quiere decir que el consumo es directamente proporcional al ingreso disponible. Que te quiere decir que el consumo es pendiente positiva. Las variables de política son el gasto público y los impuestos. El gasto público es lo que el Estado gasta, ¿no? En salud, en educación, en seguridad, etcétera. Y los impuestos son los que maneja el Estado. Son los que maneja el Estado. Los aplica según la necesidad y la coyuntura de la sociedad y cómo caminamos. Por ahora, la inversión planeada es exógena. ¿Qué significa? Que está fuera del modelo.
Gasto planeado PE es igual al consumo en función del ingreso disponible más la inversión más el gasto público. O si tenemos la condición de equilibrio del gasto efectivo es igual al gasto planeado. El gasto efectivo es igual al gasto planeado. Entonces tenemos gasto efectivo Y gasto efectivo Y, ¿no? Es igual al gasto planeado PE, el gasto planeado PE. Tiene que estar en equilibrio. Ahí tenemos la gráfica del consumo, pendiente positiva y su propensión marginal a consumir. Entonces ahora tenemos que el E es igual al consumo de la inversión y el gasto planeado. El gasto planeado es igual al gasto efectivo, como dice la línea roja. El gasto planeado, ¿no?, es igual al gasto efectivo. Y tenemos la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es variación de la renta con respecto a variación del consumo. ¿Qué significa en palabras cristianas? ¿Qué cantidad de mi renta la dedico al consumo? Entonces, en todas las sociedades el consumo tiene un peso preponderante, ¿ok? Mayormente es 80, 70, 90, según la distribución del ingreso de la familia. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Aquí tenemos la condición de equilibrio, que el gasto efectivo es igual al gasto planeado. Entonces, en este plano de 90 grados, partimos en dos, 45 grados, de tal manera que E es igual a Y. El gasto efectivo es igual al gasto planeado. Ahora le introducimos nuestras rectas. El gasto efectivo en sí, consumo, inversión y gasto. En el momento que se corta, ahí sale la renta de equilibrio y el gasto planeado de equilibrio. Y el gasto planeado de equilibrio. En ese momento que se corta, sale el equilibrio. El APA keynesiana, en el APA keynesiana el equilibrio en el punto en que la renta, el gasto efectivo, es igual al gasto planeado, en el punto A. En el punto A. El punto A debería estar aquí. Ahí debería estar el punto A. Ahí. Entonces, el gasto efectivo es igual al planeado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si aumentamos el gasto público? En Y1, ahora hay una caída no planeada de las existencias. Entonces las empresas aumentan la producción y la renta sube a su nuevo equilibrio. Entonces, cuando tú ingresas el supuesto que aumenta las compras del Estado, aumenta el gasto público, al aumentar el gasto público, va a aumentar de E1 igual Y1 a E2 igual Y2. El nuevo equilibrio va a estar en E2, Y2. Entonces, el gasto público aumenta el nivel de renta. Aumenta el nivel de renta. ¿Vale? Y eso es lo que hacen todos los presidentes que entran el primer día útil al gobierno. Revisen las estadísticas de García, de Belaúnde, de Ollanta, de Toledo. La primera semana, aprobación del gasto público. Construir o reparar carreteras, construir hospitales, construir cárceles. Ese es el aumento del gasto público. O sea que si aumentas el gasto público, aumentas el nivel de renta y por ende aumentas el per cápita de la sociedad. Y aquí tenemos cómo se obtiene el multiplicador. Entonces aquí tenemos que 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, multiplicado por el incremento del gasto.
Entonces, el gasto lo disparamos al otro lado, variación de Y con respecto a variación de G es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Que le pone mayormente una letra B. Pues en este modelo, si la sociedad es 0.8, ¿qué significa? Que el 80% de mi renta yo lo destino al consumo y el 20% lo destino al ahorro. Entonces, si mi B o mi propensión marginal a consumir es 0.8, 1 menos 0.8 es 0.2. 1 entre 2 es a 5. Si aumento el gasto público, un aumento de gasto público provoca que la renta aumente 5 veces más. O sea, si invierto 100 millones, 100 por 5 saco 500 millones. Para eso sirve esta teoría. Y se aplica y sirve, ¿no? Por eso es que las grandes obras monumentales requieren cualquier cantidad de gente y esa gente tiene empleo. Y si tiene empleo, tiene poder adquisitivo. Y si tiene poder adquisitivo, se va al mercado y consume. Y la cuestión comienza a dar vuelta. Entonces, por eso es importante la propensión marginal a consumir. Cuando la propensión marginal a consumir es baja, si la propensión marginal a consumir fuera 0.5, significa que el 50% para comer y el otro 50% para otros. En el otro están los estudios, están el pago de deudas. Entonces, esta persona ahorra 50 y gasta 50. El resultado del multiplicador es 2. Si invierte 100 millones, saca 200. Versus, si aumenta 100 millones con 5, saca 100. Entonces, los inversionistas vienen donde la propensión marginal a consumir es más baja. ¿Ven? La propensión marginal a consumir, es más alta, más alta. Si está a 0.9, ¿cuánto saldría? ¿No? Y si inviertes, esa es la cantidad que te lleva. Y es un ejemplo. Cuando vinieron los españoles, compraron a 5.000 millones la Telefónica. Cuando se fueron, la vendieron a 20.000. ¿Cuánto sacaron en menos de 10 años? Todo por haber aprendido esta formulita de Keynes, del multiplicador. ¿Por qué el multiplicador es mayor que 1? Inicialmente, un aumento en el gasto causa un aumento igual de la renta. Variación de la renta igual variación del gasto. Pero cuando sube el nivel de renta, ingreso disponible, aumenta el consumo. Entonces, aumenta mi ingreso, aumenta el consumo y vuelve a aumentar mi ingreso y así sucesivamente. Por lo tanto, el impacto final sobre la renta es mucho mayor en la variación del gasto inicial. Miren que cuando aumenta el gasto público, aumenta la renta. Un aumento en los impuestos, el efecto contrario. Un aumento en los impuestos hace que mi consumo disminuya. Entonces, inicialmente el aumento de los impuestos reduce el consumo y por tanto la variación del consumo es igual a menos la propensión marginal a consumir por la variación de los impuestos. Entonces, las empresas reducen la producción y la renta cae hacia el nuevo equilibrio. Cuando aumentan los impuestos sucede eso. Ahorita pagas el 18% de tu salario. ¿Qué sucede si te lo aumentan a 20%? Tu consumo disminuye. Eso es lo que va a suceder. Bien. Ahora se posee una acumulación imprevista de existencia. Cuando se reduce el ingreso, aumenta el desempleo. Eso es lo que sucede. Y este es el multiplicador de los impuestos, que puedes ver, observar que variación de Y es igual a menos la propensión marginal a consumir sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por la variación de impuestos.
Si los impuestos los pones en el lado izquierdo, variación de Y sobre variación de T, vas a ver que es negativo. Menos, el menos resta todo. Entonces aumenta los impuestos, disminuye tu consumo. Y eso es lo que todavía no ha hecho Castillo. Pero probablemente lo haga en febrero del 2000, si es que se queda, lo va a hacer en febrero del 2023. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero en las arcas. Todo lo han consumido. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo? Ah, la crisis ya le ganó a Castillo, pero por ser muy pegados a la democracia, los congresistas dicen que no hay pruebas. Bueno, cada uno quiere conservar su trabajo. Dicen que no hay pruebas. Oye, a Vizcarra lo vacaron con un soplo nomás. El colaborador dijo, yo le di 10 soles en la mano y lo vacaron. Ahí te le han dado 1.000.000 y no lo vacan. Entonces, los congresistas quieren pruebas. La predicción es que este señor no llega a 28 de julio. Es una predicción al 50%. Si me preguntas a mí, yo quiero que lo saquen porque está causando mucho daño a la gente vulnerable. A todos, pero más a la gente vulnerable. A los que tenemos salario básico en el tiempo, no mucho, pero nos golpea un poquito. Pero a los que no tienen salario constante en el tiempo, a ellos les está dando duro, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el multiplicador de impuestos que es negativo, -4. Si la propensión marginal es 8, 0.8, quiere decir que el 80% va al consumo y el 20% va al ahorro, ¿no? Si aumentan los impuestos, disminuye en 4 el ingreso, disminuye en 4. Si aumentan los impuestos, reduce el consumo, por lo tanto, reduce la renta. Es mayor que 1 en valor absoluto. Los cambios de tasas, este multiplicador, causan efectos en la renta. Es menor que el multiplicador de compra del Estado. Los consumidores ahorran la fracción 1 menos PC, por presión marginal a consumir, de un recorte impositivo, por lo que el aumento inicial del gasto de un recorte impositivo es menor que el incremento equivalente en el gasto. Lo que te quiere decir que si aumentas el gasto y reduces los impuestos, el efecto es el mismo. El efecto es el mismo. Si aumentas el gasto público y reduces los impuestos, la fotografía es la misma. La diferencia es que cuando trabajas con el gasto, te vas contra el Producto Bruto Interno. Y cuando trabajas con los impuestos, te vas contra el consumidor. En este caso, para mejorar. Bien, quedamos claro. Aumento del impuesto. Reducción de los impuestos causa el mismo efecto. Uno golpea al PBI y el otro golpea al consumidor. Esa es la diferencia. Aumenta la inversión. Otro supuesto. Al revés. Reducen el gasto público, aumentan los impuestos y disminuye la inversión. Como factorial de 4 es 24, hay 24 combinaciones de política fiscal y monetaria. Ahí va. Ahí va.
aumentó la inversión. Al aumentar la inversión, aumenta la renta o el Producto Bruto Interno. Entonces, tú has escuchado, seguro, el mes pasado, la semana pasada, y mañana vas a escuchar que el que va a hablar va a decir, si no hay inversión, no hay mercado. Si no hay inversión, no hay aumento de la renta per cápita. Y si no hay aumento de la renta, no hay mercado. Y si no hay mercado, el stock aumenta. Y si aumenta el stock, el desempleo aumenta. Ya 70.000 se han ido del sector, se han quedado sin trabajo y se han lanzado a la informalidad. Y si le pones un cero más, ya serían 700.000, porque ya no hay inversión. Los empresarios tienen miedo. Es simple el modelo. Entonces, al aumentar la inversión, generas aumento de la renta. Pero ¿qué es nuestra realidad? La inversión privada, cero. La inversión pública ha bajado de 4 a 2. O sea que el próximo año la vamos a ver más oscuro que este año. Si sigue este señor ahí, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, como los congresistas ganan su billete mensual, igual que todos los profesores nombrados, no les interesa, parece, ¿no? No les interesa. ¿Alguna pregunta? La curva inversión-ahorro está compuesta por nivel de renta, nivel de ingreso, Producto Bruto Interno, Y igual consumo en función del ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso menos el impuesto. La inversión es igual o está en función de la tasa de interés. El gasto público no está en función de nada. ¿Sabe por qué? Porque el próximo año, ya pasamos julio, no sabemos qué puede pasar. Hace 2 años, el gasto público era 10. Vino la COVID y se convirtió en 30. Tuvieron que quitar dinero a algunos ministerios para favorecer el sector salud. Pero es algo que aparece intempestivamente y no te das cuenta. Por eso no te funciona de nada. La inversión no te funciona de interés, el consumo no está en función del ingreso disponible, el gasto público no está en función de nada. ¿Cómo derivar la curva IS? Entonces aquí tienes tú primero el equilibrio que se da donde se intersecta Y1. Ahora, la tasa de interés disminuye y aumenta la inversión. Al aumentar la inversión, aumenta el nivel de renta en el segundo plano. Porque la tasa de interés es el motor de todas las economías del mundo. De todas las economías del mundo. Entonces, si la tasa de interés baja, la inversión sube. Y si sube la inversión, sube el Producto Bruto Interno. Pero ella sabe que la inversión privada aquí es cero. Cero, cero. Nada. O sea, nos están sacrificando. Sin desmerecer la profesión que tenga el presidente. Pero no sabe. No sabe. Bien, ahí tiene la deducción de la curva IS. Disminuye la tasa de interés, aumenta el nivel de renta. ¿Por qué? Porque ha aumentado la inversión. Como la inversión está amarrada directamente con el nivel de renta Y, si sube Y, aumenta Y. Ahí está la explicación. ¿Por qué es negativa la pendiente de la curva IS? Una caída en el tipo de interés induce a empresas a aumentar su gasto en inversión, lo cual conduce a un aumento del gasto planeado. Gasto planeado es E. Para establecer el equilibrio en el mercado de bienes de producción, igual al gasto efectivo, debe aumentar. ¿Okay? Curva IS y el modelo de fondos prestables.
el modelo de fondos prestables te dice, ese es el ahorro. Entonces, al subir R1 a R2, el ahorro se contrae. La inversión sigue en su mismo sitio. Entonces, cuando suben la tasa de interés de R1 a R2, el nivel de renta disminuye. El nivel de renta disminuye. Entonces, tienen que ver ustedes cuál es el impacto de la tasa de interés y el ahorro versus la curva IS. Nada más. No hay mucha vuelta que darle aquí. El equilibrio está en R1 y S1. Disminuye el ahorro, aumenta la tasa de interés y al aumentar la tasa de interés, disminuye el nivel de renta. Y por ende disminuye la inversión. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Política fiscal y la curva IS. Podemos usar el modelo ISLM para ver cómo la política fiscal, gastos, impuestos, afecta a la demanda agregada y a la producción. Comencemos utilizando el ASPA keynesiana para ver la política fiscal, cómo desplaza la curva IS. Miren, a ver, lean ahí, a ver si entienden. Esto se explica así. El color negro, la que sale de 0,0, gasto planeado igual gasto efectivo, de 45 grados, hace para que el plano se divida en dos. ¿Bien? Y el gasto ya está dado, que está intersectado en Y1 con esas curvas negras. Ingresas el supuesto, aumento del gasto público. El Estado quiere gastar, construir, reparar. Entonces, al aumentar el gasto público, la Y1 se disloca a la Y2. Aumenta la renta con la tasa de interés constante, constante. Y eso es lo que se da. Entonces, aumenta ese gasto público, la IS aumenta. Revisa todos los gobiernos, a excepción de este gobierno. Todos los gobiernos aumentaron el gasto público. Por eso es que su primer año su PBI es generoso, es bueno. No porque sea el administrador, el presidente mejor, no, sino porque hace un funcional de economía de tal manera que sirva como espejo para otros observadores, como los empresarios. Bueno, aumenta ese gasto público y aumenta la IS de 1 a 2. Y de dentro están las tasas, ¿no? O sea, las tasas de interés, R1. ¿La tasa de interés es constante, profesor? No, no. En algunos casos, como este que has visto acá, no, por aquí hay uno, como, ¿dónde estaba? No, por aquí he visto uno, el ahorro, ¿no? No, se mueven. Tasa de interés son constantes. Son endógenos, están dentro del modelo, se mueven. Si quieres ir a la realidad ahorita, si quieres ir a la realidad ahorita, si quieres ir a la realidad, ¿las tasas de interés han subido o han bajado? Todo tiene una explicación en economía. Han subido. Hace 3 meses, 4 meses, la tasa de interés estaba a 2%. O sea, dejabas tu dinero en el banco y te pagaban 2% al año.
que con la inflación que sube a 8, ya tu dinero en vez de sumar, restó. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta es, ahorita, los bancos no, el BCR ha subido la tasa de interés a 6,7 y los bancos privados a 7,5. O sea, por dejar tu dinero, te pagan 7,5 anual. Hay otros todavía que dicen, yo te pago 8,5, pero deja tu dinero 2 años. Monto mínimo 100,000. Ya, se acabó. Y si tú sacas cuenta, 100,000 a esa tasa son 400 soles mensuales. Por 100,000. ¿Negocio o no negocio? Negocio para el propietario del billete y negocio para el que maneja el billete. Porque él no va a prestar a mi tasa, él presta a tasa triple. ¿Bien? Bien. Acá cómo desplazamos, ¿cuál es el supuesto al aumento de impuestos? A cualquier valor de la tasa de interés, los impuestos suben, el consumo disminuye y el gasto planeado disminuye. Entonces la curva IS se mueve a la izquierda. La distancia horizontal de IS da igual. Bien. Ahí tienen el aumento de los impuestos ocasiona que el consumo caiga, disminuye la renta Y1 a Y2 y la tasa de interés se disparió, no se mueve. ¿Por qué? Porque el problema es con los impuestos. ¿Está bien? Bien. Teoría de la preferencia y la liquidez. Se debe a John Maynard Keynes. Es una teoría simple en la cual el tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda de dinero. La oferta y la demanda del dinero. Entonces, la preferencia por la liquidez es importante. O sea, siempre existe una tasa mínima, pues como la que hemos vivido, 2%. Tasa de interés la mínima, 2%. Ahora ya tengo 8%. ¿Por qué ha subido? Para controlar el tipo de cambio. Para controlar el tipo de cambio. ¿Por qué ha subido? Porque los chinos soltaron la remesa de cobre y en el mundo el cobre de precio se vino abajo. Los chinos. Nuestros hermanos, ¿no? Cada uno busca su conveniencia. La oferta de saldo monetario. M es masa monetaria. P es el nivel de precios. M es la masa monetaria y P es el nivel de precios. No está en función de nada la oferta. Por eso es paralela al eje de las axis. Si estuviera echada, estuviera en función de otra variable. Aquí, la demanda del dinero está en función de la demanda especulativa más la demanda de transacción. No entran. O sea, nunca pueden estar separadas. Toda la vida tienen que estar juntas. La demanda de especulación más la demanda de transacción. Si están separadas, hay problemas. Entonces, uno tiene pendiente negativa, que es la especulativa, y la de transacción tiene pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque aumenta mi sueldo, mi salario, mis ingresos, aumenta mi consumo. Esa es la de transacción. ¿Y cómo la especulativa es negativa? Porque aumenta mi tasa de interés y disminuye. O al revés. Entonces, aquí el LR, siempre viene seguido por el RT. Aquí cuando el tipo de interés se ajusta al igual que la oferta y la demanda del dinero, ¿no? Se ajusta ahí, justo en ese borde, donde se cortan. Pero miren, los saldos monetarios reales es la masa monetaria sobre el nivel de precio. Cuando los saldos monetarios suben,
es porque la tasa de crecimiento de la masa es mayor que la tasa de crecimiento de los precios. Cuando los saldos reales disminuyen, es al revés. ¿Cómo aumenta el Banco Central el tipo de interés? El aumento del Banco Central ¿cómo aumenta el Banco Central el tipo de interés? Es lo que ha pasado ahora. 2, 3, 4, 7. Ahora los bancos ya ponen 7.5, Scotiabank se ha quedado en 4.5, BBV se ha quedado en 5.5, Ripley ya se lanzó hasta 7.5. Entonces, la tasa de interés sirve para absorber dinero del mercado. Aumenta el tipo de interés, bajan los saldos reales, ¿no? ¿Por qué bajan los saldos reales? Porque la tasa de crecimiento de los precios es mayor que la tasa de crecimiento que la masa monetaria. Esa es la razón. Aquí vienen los gurús de Estados Unidos. Uno fue Volcker, el otro fue Krugman, el otro fue Volcker, Krugman, Bernanke. Bien. A fines de 70 Estados Unidos tenía una inflación mayor al 10%, algo que nunca se había visto. En octubre del 79, después de 10 años, el presidente de la Federación o el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, anuncia que la política monetaria tendrá como objetivo reducir la inflación. El presidente de la FED, Paul Volcker, anuncia que la política monetaria tendrá como objetivo reducir la inflación. Esa es la tarea. Y en agosto del 79 y abril del 80, el Banco Central reduce 8.9% para ver si se cumple la norma o no. En el 83, del 70 al 83, la inflación cayó de 10 a 3.7. Y a partir del 83 hasta la actualidad, Estados Unidos ha tenido una inflación entre 2 y 3.5. Más no. Aquí tenemos modelo de preferencia por la liquidez keynesiano a corto plazo. Bien. Esto nos va a decir el efecto de la contracción monetaria sobre los tipos de interés nominales. Corto plazo, preferencia de liquidez. Largo, teoría cuantitativa, efecto Fischer. Precios, corto plazo, fijo. Largo plazo, flexible. Predicción, variación de tasa de interés mayor que cero y la variación de tasa de interés menor que cero. Y los resultados de toda esa teoría están ahí, abajo. Cuando baja la tasa de interés, el resultado es subir. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Tenemos la curva LM. L es la demanda de dinero y M es la oferta de dinero. LM es la oferta y demanda del dinero. De nuevo, la demanda del dinero está en función de la especulativa más la para hacer transacción de la Y. Entonces, la curva LM es el gráfico de todas las combinaciones de R y E que son iguales a la oferta y demanda de saldo monetario real. Bien. Cansado. La LM es la oferta y la demanda monetaria.
La demanda especulativa, pendiente negativa, más la demanda de transacción, pendiente positiva. Explícame por qué al sumar las dos demandas, la LM positiva. Entonces, diferencial de M sobre P, que es igual a 0, ¿no? Diferencial de L con respecto a R más diferencial de Y con respecto a Y. Al pasar al otro miembro se vuelve negativa. Haces una división, quedan las letras que quedan. ¿Y cómo se hace positiva? Porque la demanda especulativa es negativa y lo que te ha salido negativo, menos con menos se va y queda que la LM es positiva. Bueno, fácil. Esa formulita demoró 30 años en aprenderla, en descifrarla y en fabricarla. 30 años. Y nosotros lo decimos en fracción de segundo. Los saldos monetarios no están en función de nada. El nivel de renta aumenta y por ende aumenta la tasa de interés. En la curva, ese es el mercado de saldos monetarios. En la curva LM, R1, Y1, al aumentar la tasa de interés R2, Y2. Ahí tenemos nosotros la curva LM con pendiente positiva. Un aumento de la renta eleva la demanda de dinero. Dado que la oferta de saldo real es fija, hay otro exceso de demanda del mercado del dinero al tipo de interés inicial. ¿Está bien? El tipo de interés debe subir para restablecer el equilibrio en el mercado del dinero. Eso es lo que han hecho pues, en el Banco Central, ¿no? Estaba en 2, 3, 4, 5, 6, fueron hasta 7.5. Y los privados aumentan. Si guardas tu dinero, cada banco tiene un seguro. Y si no sabes cuál es el seguro, no te lo dan. Pues. No te lo dan, simplemente se hacen de la vista gorda. Dice la norma, la superintendencia y banques seguros que todos los bancos, si quiebran y tú has puesto 200.000, te devuelven 100.000. Y los 80 ya fueron, ya los perdiste. Porque eso no están asegurados. Por eso es que la gente mete dinero, 100.000 aquí, 100.000 aquí, 100.000 aquí, ¿no? Y no se hace problema. Si quiebra ese banco, me devuelve mi seguro. El Banco Central, que es responsable de eso. Por eso el banco hace todos los días visitas inopinadas. ¿Qué son? Me tienes que informar cuántos sobres entraron, cuántos salieron y quién fue el que se llevó la cantidad más fuerte. Nada más. Y eso salta a la vista. Ahí no hay nada que hacer. Bien. ¿Cómo desplaza la curva LM? Tiene la demanda especulativa, ¿no? Y la transaccional, la de transacción. Entonces, reduce la masa monetaria, aumenta la tasa de interés y la LM llega alto, llega alto. Entonces, aquí tenemos que al subir la tasa de interés, la LM se desplaza hacia arriba, crece. Bien, vamos a ver cómo se desplaza. Ahí va. El mercado de saldo monetario está compuesto por R y M sobre P. Los saldos monetarios son paralelos al eje de las ordenadas porque no están en función de nada. La curva con pendiente negativa, que es la demanda del dinero, en función de algo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta la tasa de interés? Sucede ese efecto. Bien.
No sé si tienen alguna pregunta o quieren esto contrastarlo con la realidad. A ver. El próximo año el PBI va a estar a 1.5. Velarde ya está armando las propuestas para retirar dinero del mercado. ¿Cómo lo hace? Aumentando la tasa de interés, que sea atractiva. Atractiva es 10%. Miren lo que acabamos de hacer. Hemos cruzado la IS y la LM. La hemos cruzado, ¿no? El equilibrio a corto plazo es la combinación de R con Y, que satisface simultáneamente las condiciones del equilibrio de los bienes de capitales. ¿Cómo desplazas la IS hacia arriba? O la LM hacia arriba, o la IS hacia abajo, o la LM hacia abajo. ¿Cómo lo desplazas? Con esto, pues el aumento del gasto, ¿no? Con esto. Con esto. Aumento del gasto hace que se vaya de S1 a S2. Bien, entonces aquí tenemos mercado de saldos reales que está compuesto por la masa monetaria sobre la inflación o el nivel de precios, y eso no está en función de nada, y la demanda del mercado en los saldos monetarios reales, que es el LRD, que es lo que ha ocasionado que la LM1 se disloque a la LM2. Eso es lo que ha ocasionado. Bien, aquí tenemos el equilibrio a corto plazo. ¿Cuál es la importancia de la tasa de interés que mueve el mercado monetario y mueve el mercado de bienes y servicios? El Y es el mercado de bienes y servicios. El M sobre P es el mercado monetario. Y en ambos hay tasa de interés. El interés es lo que mueve el mercado. Acabamos de hacer, nos hemos quedado en la curva de demanda agregada, ¿no? Todavía falta. Para derivar estas curvas hay otro libro que es el libro de Branson, que utiliza los 4 cuadrantes. Bueno, es más sencillo. Branson utiliza cálculo diferencial y se puede entender más rápido, ¿no? Ahora, como es lineal y no hay pizarra, los cuento para que lo sepan. Bien, ahí está el resumen. Vamos a intentar ver algo del capítulo 12. Estoy en clase. ¿Ya? Bien. ¿Perdón? No, vamos a introducir ahorita el capítulo 12. Perdón, 10, 11 y 12. A ver,
¿Se está mirando o no? No, el otro salón ya terminamos la demanda agregada 2, pero lo vamos a compensar con estos 15 minutos que faltan. Y la cuarta práctica, ¿cómo habíamos quedado? No hemos quedado. Pero con el otro salón, ¿ustedes tienen contacto con los del otro salón? No, profesor. Nosotros hemos quedado que ellos van a resolver los ejercicios numéricos y prácticos del capítulo 11 y 12, ¿no? En el capítulo 10 no hay numéricos, en el 11 y 12 hay numéricos, pero como es macroeconomía y tenemos capítulo 3, resolver los ejercicios numéricos, capítulo 3, capítulo 10 y capítulo 11. ¿Entienden? Solamente resolver, y eso sería la práctica para que entren al examen final. Porque todavía tenemos 2 clases, ¿no? El martes y jueves. Martes y jueves. Profesor, en la primera parte nosotros habíamos resuelto ya los capítulos hasta el 4 del Monkey. Se los mandé por correo también, si no me equivoco. Ya. ¿Ha resuelto el capítulo? El 3, 4. Del 1 hasta el 4 hicimos. Perdón, no te escucho bien. ¿Ha resuelto el capítulo 3 y 4? Desde el 1 hasta el 4 habíamos resuelto. Antes ya. que usted nos diga de la exposición, ¿Cuándo los habíamos enviado? resuelto. La semana pasada. Ya. Del 1 al 4. Para verlo ahorita. Entonces, ahora faltaría el 10, perdón, el 11 y el 12. Pero los ejercicios, que yo se los voy a decir ahorita. ¿Lo tienes a la mano porque lo envíes ahorita a mi correo? ¿O no, ahorita no lo tengo, ¿qué día lo enviaste? No, pero ¿qué día lo enviaste? No recuerdo. La semana pasada. No, creo que el jueves de la semana pasada. O el martes de la semana pasada. Ya, ahí vamos. Ahí vamos, ¿ah? Vamos ahorita. Si no, profesor, revise los mensajes. No, ya la semana pasada hemos estado. ¿Cómo que lo enviaste? ¿Cómo qué? Problemas del libro, algo así le puse problemas. Lo mandaste con tu nombre, ¿no? Sí, está con mi correo. ¿Marco Ceballos? No. No, Pastor Coronado, Jean-Pierre. El día. Carlos Delgadillo, Marcos Ceballos, Jean-Pierre Monkey. ¿Este es? Sí, ese es. Ya, Jean-Pierre, ya lo encontré. Ya, listo. Entonces, tú has hecho. Sí tengo. Sí. WhatsApp, sí. ¿Qué número has llamado? 989-139-731. A ver. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Angela Velo, le estoy llamando de parte del financiero. Señorita, tengo ocupadísimo. Gracias. A ver, mi número es
989-139-731. ¿A ese número han marcado? No, no, no. Bueno, a ver, vamos a ver el capítulo 3, que es el que más me interesa. Ya, ahí está. Córdoba, Pastor, Malaca, Santa María. Ya. Y ¿aló? A ver, a ver. Capítulo 3, ya. Vamos hacia abajo el capítulo 3. Ah, ya, muy bien. Ya, 1.69. Está bien. Listo. Salario real. Bien. Este está bien. Bien. Entonces, si ya cumplieron con eso, faltaría hacer el capítulo 10 y 11. O el capítulo 11 y 12 de los ejercicios. Con eso ya estaría, les tomaría una práctica de los mismos ejercicios. ¿Está bien? Simplemente cambiaría en vez de poner alfa 03, pongo alfa 04. Y todo lo que han hecho ese ejercicio, simplemente lo... ¿Eso sería para la práctica o para el examen final? No, para la práctica. Y para el examen final ya lo coordinaríamos en la práctica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Ok? Para dejar todo centrado. O sea, lo que te quiero decir, que la práctica que te voy a tomar van a ser estos ejercicios que tú has resuelto. Por ejemplo, el número 4, el número 6, el número 7 del capítulo 3. En el capítulo 2 también está el índice la Peire de Fischer, pero eso son sumas y restas, que imagino que ya lo has hecho, ¿no? Pero para hacer el capítulo, por ejemplo, la demanda agregada 1, el problema 6, la curva ISLM, todo está resuelto en Internet. Simplemente tienes que buscarlo, ubicarlo y plasmarlo nada más, ¿no? No hay ningún inconveniente. Y la idea es que entiendan los ejercicios, sería la PC4, claro. Sería. No, les doy 2 horas. Por ejemplo, te doy el ejercicio 6 yo te digo, de la demanda agregada 1, el ejercicio 6, lo único que he hecho es cambiar de número. En vez de 120 he puesto 180. Y en vez de 0,5 he puesto 0,7. En vez de 100, 120. En vez de 10, 12. Te pido lo mismo que pide acá. Identifiquen lo mismo. ¿O quieren exponerlo? Como desea. Pero si exponemos, ¿ya no tomaríamos esa práctica o sí igual? Claro, pues si exponen ya no toman la práctica. Ya no se toma la práctica. ¿Está bien? Sí, creo que sería mejor, profesor. ¿Cómo? Sería mejor exponer, digo yo. Ya.
¿Qué dicen los demás compañeros? Ya, entonces, este grupo que me ha presentado, a ver, este grupo que me ha presentado, que está compuesto por Córdoba, Rosales, perdón, Córdoba, Pastor, Malacas y Santa María. ¿En esta aula solamente hay un grupo o dos? Sí, profesor, solo hay un grupo. Déjame, por favor, revisar. Ya. Si hay un grupo, no hay mejor, no hay problema. Ya. A ver, me van diciendo, acá está Córdoba. Ya. Camacho Pescorán, Patricia Geraldín, ¿se retiró? Eso me pasa por... ¿Me permiten un minutito imprimir el acta de la tercera práctica para ver quiénes son los que quedan? ¿Ah? Sí. Si son 4 es bestial. A ver. Orce. Módulo de notas. Ay, ya me cortaron acá, ya terminó ya. Listo. Son 5, pero hay 4, falta 1. A ver. 5, acá son 5 nomás. Bien, entonces, ¿para cuándo van a exponer? ¿Para el martes? Ya, profesor, estaría bien. Ya. Entonces, el martes exponen el capítulo 1 por 1, o sea, capítulo 1 por 1, o alcanzará tiempo, o lo llevamos hasta el jueves también. Si alcanza ya, si no, lo terminamos el jueves. El jueves, ya, listo. Entonces, comienzan con el capítulo 1, lo exponen, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo, yo quiero que se centren nomás en los ejercicios, nada más. ¿Está bien? Profesor, ¿y los capítulos 10 y 11 lo dijo que también vamos a hacer? ¿O ya no? Te escucho enredado. Dime. Sí, claro. Claro, capítulo 10 y 11. Perdón, 11 y 12. Capítulo 11 y 12. ¿No? Capítulo 11 y 12 y del 3 y 4 del... Exacto, del 3 y pasado. 4. Aunque el 4 y el 5 no tienen ejercicios numéricos, solamente son descriptivos. Yo quiero ejercicios numéricos. Entonces nos concentramos en el 2, en el 4, en el 11 y el 12. Pero si desean, expongan desde el capítulo 1. No tengo ningún problema. ¿Ok? Lo más importante. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Yo voy a imprimir ahorita su trabajo para ver hasta dónde han llegado. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Ya, profesor. Bien. Una duda más. Bien. En la exposición que tuvimos de eso de la inflación, eso que hicimos, usted nos dijo que teníamos 18 y nos ha puesto a 15, 12, así, notas diferentes. Verdad que me he equivocado. Verdad que me he equivocado. No encontré el acta y hazme recordar, porque ese día le voy a poner la nota ahí directo. ¿Verdad que me equivoqué? No encontré.
Claro, no, no. Ustedes me dicen, ustedes son del grupo de, claro, no, tenían 18. Sí, Recién he encontrado, pero nos ha puesto, o sea, a mí me puso 15, a otro le puso 12, así, notas diferentes. y pues acá está. Entonces, en la cuarta práctica la coloco ahí inmediatamente. Y aquellos que les he puesto, porque yo tengo acá el original, les sumo los puntos, pues. ¿Está bien? No hay ningún inconveniente. Ya, ¿Ok? profesor, gracias. Pero en ese instante colocamos la cuarta, ya no me dejen para mañana. Ahí colocamos la cuarta en su delante. ¿Está bien? Yo voy a Ya, profesor, imprimir ahorita gracias. todas las actas para, para ver dónde el acta estaba en el otro grupo, en otro folder. Bien, quedamos así entonces. El martes expone y coordinamos el jueves para el examen final. ¿Ok? ¿Listo? Ok, profesor, gracias. Ya, nos vemos. Buenas tardes. Ah.